Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, en vísperas de la audiencia en el caso de Víctor Manuel Rocha han salido a relucir supuestas pistas sobre su labor de espionaje que al menos desde el 2006 habrían sido ignoradas por la CIA. Por otra parte, dice AP que tras su retiro en 2002, el diplomático trabajó como consultor en firmas de capital privado donde podría haber ganado mucho dinero a costa de su supuesto conocimiento de Cuba. Así que vamos a actualizar el caso y a darles a ustedes, por supuesto, las buenas noches y la bienvenida a fondo. Para ayudarnos a desenredar el hilo de esta madeja, tenemos al analista político Sergio Comas. Muchas gracias. Buenas bienvenido. noches, Juan Manuel. Gracias por la invitación. Cómo no. Parecía un trabalengua mientras hablaba al principio, ¿no? Pero vamos primero por pasos. Este artículo donde supuestamente hubo pistas que fueron ignoradas, específicamente por parte de la CIA. ¿Cómo lo ves? He leído muchas veces el artículo porque es un artículo investigativo de dos reputados periodistas de AP, que por cierto, no solamente han entrevistado una treintena de ex agentes de la contrainteligencia de los Estados Unidos, sino a un número similar de defectores de la inteligencia cubana, han utilizado archivos, han visitado personas involucradas. De hecho, la entrevista con Félix Rodríguez es una muestra de que se fueron bien atrás cuando Rodríguez dijo en el 2006 a la CIA de que había pistas de que este hombre era un topo, del cual había señales muy evidentes. Sin embargo, la decepción que han tenido una serie de funcionarios que trabajaron con Rocha demuestra el trabajo tan fino que ha hecho Rocha. Actualmente, y viendo el programa anterior tuyo, donde se habla ya de que Rocha se declara no culpable, demuestra una alta educación jurídica y un camino que está abriendo, porque no se va a hacer un juicio donde se van a develar, como ya ustedes han dicho, secretos de seguridad nacional. Es algo muy inteligente para aguantar aquello o para tratar de llegar a un arreglo, porque lo que tienen en la mano es solamente lo que ha admitido él. Y es curioso que sea una afiliación, un reclutamiento ideológico completamente. Rocha era conocido, cuando se ha hecho el perfil psicológico de él, de un hombre que se autosuperó, que llegó ayer, siempre en entrevistas anteriores había dicho que se había sentido discriminado en la universidad. Y de hecho se conocía que tenía una gran preferencia por ideas de izquierda. De hecho, en 1973, cuando está haciendo un programa de estudios latinoamericanos, es cuando visita Chile en el gobierno de Salvador Allende, y allí es donde se cree que la inteligencia cubana lo contacta y empieza a trabajar con él. Digo todo esto para que la gente sepa que no es que le hayan dado un dinero, es que este hombre en su resentimiento fue debidamente detectado por su perfil psicológico y su odio a un sistema donde él había triunfado completamente, pero que él despreciaba por razones psicológicas. Eso es muy interesante. Bueno, su historia, cuando sus padres llegan aquí a los Estados Unidos, viven en Harlem en situación bastante precaria, sin embargo, pudo acceder a la mejor educación, a las mejores universidades. Era brillante, completamente brillante, y de hecho lo que más me interesó de todo es su actividad después de que se retira de la carrera diplomática. En 2002. Sí, ya cuando, sobre todo en el 2009, cuando ya entra el bufete donde trabajan con los hedge funds, inversiones, compra de real estate, donde ya él hace un trabajo más centrado en tratar de comprar la cartera de reclamaciones de bienes confiscados que tiene el gobierno. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Bueno, ¿Qué es la cartera de bienes confiscados del gobierno cubano? Una de las cosas, Cao, que sale constantemente como un impedimento en las conversaciones de Cuba y Estados Unidos es la lista de propiedades confiscadas que representan abogados norteamericanos y cubanoamericanos. Creo que son más de 3.000. Tienen un valor muy grande. Y él y un bufete donde él trabajaba, que lo presidía precisamente, él declaraba que no había país al cual él no le llegara y no supiera cómo se invirtiera en ese país. Y se dedicaron a visitar por esa lista a propietarios confiscados por el gobierno cubano, ofreciéndole cuando llegó el castrismo al poder, que le confiscó las propiedades y esos reclamantes viven, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Sí, además, tienen una lista de bienes certificada. Porque Cuba, para la gente joven,
confiscó las propiedades sin ningún tipo de compensación. Por ejemplo, en Efectivamente. México confiscaron propiedades cuando la Revolución Mexicana, pero con compensación. Cuba no dio compensación. No dio compensación y en estas visitas que ha hecho Rocha le decía a los antiguos propietarios reclamantes de esa lista que no se ilusionaran con que Cuba iba a pagar jamás, que nunca iban a tener ninguna compensación y que algo sería mucho mejor, que es un valor muy por debajo que él le ofrecía. De hecho, compró como 5 propiedades por un valor de 5 millones que están apreciadas en 55 millones de dólares. Lo interesante de esto que estamos hablando aquí es que exfuncionarios del Departamento del Tesoro se han dado cuenta ahora que una de las tareas de Rocha era quitar el obstáculo de las reclamaciones de propiedades confiscadas en las relaciones y discusiones Cuba-Estados Unidos. Pero la lista era muy larga, iban Una a gastar lista- mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, pero era muy agresivo y no se sabe de dónde. Bueno, de hecho tú sabes que ahora que se ha filtrado que ha transferido apartamentos de alto valor, que casi todos están en Brickell a su esposa, tratando de preservar algo de lo que tiene, que valen millones de dólares. O sea, algunos diplomáticos que trabajaron con él les llama la atención de que cuando alguien se retira del servicio, generalmente es un docente, da conferencia y trabajan mucho en organizaciones no gubernamentales. Y él decía que no, que él no se regalaba así, que pidiera dinero, que había que hacer mucho dinero. Es decir, que posterior a retirarse, el hombre estaba buscando dinero. Sí, tenía 2 apartamentos, cada uno como de $1,500,000, otro de 900 y otro de 700 millones, más o menos en el mismo complejo, en el Centre. Ahora, permíteme especular un poco y advierto que son especulaciones. Esta cartera de bienes confiscados que se convierte en un obstáculo en mayor o menor grado, según la administración, para restablecer, para levantar el embargo, en definitiva, sobre todo el embargo financiero. El más interesado en quitar ese obstáculo, ¿quién es? El gobierno cubano, Ajá. de donde se presume que esta es una tarea extracurricular, llamémoslo así, de Rocha, que ha demostrado una afiliación ideológica con Cuba muy grande. De hecho, las grabaciones con el agente encubierto demuestran, y el hombre lo reta y le dice que si todavía es un compañero, y él se pone violento y le dice que está retando su hombría y que él es el que ha hecho mucho. De hecho, allí Alardee dice que lo que han hecho la inteligencia cubana contra Estados Unidos es inmenso, es más que un gran slam, dice él textualmente. Es decir, que eso denota que no se ha llegado a la punta del iceberg de los daños que él pudo hacer. En la época en que él trabaja como agente activo, está paralelo a Ana Belén Montes, reclutada en 1987, mientras estudiaba en la Universidad Johns Hopkins. Y llama la atención que esa universidad tenía un profesor, que es el señor Meyers, que cumple cadena perpetua en estos momentos, que era un reclutador y un agente de perfil. Él y Gwendolyn, su esposa, transmitían a Cuba y durante 40 años esa gente estuvieron trabajando en el Departamento de Estado, transfiriendo información y señalando personas que pues, serían proclives a ser reclutadas. Sí, a mí la idea de que podría ser un testaferro, que realmente Cuba está comprando su propia cartera de bienes confiscados, si no fuera porque es tan larga la cartera y sería tanto dinero, Pero debe haber algo por el medio, no, pero es algún factible. beneficio que él le saca a eso. Yo me imagino que es factible para él venderse como un agente catalizador. Eso es muy interesante y es una muestra de fidelidad a Cuba. De hecho, esta gente que... Pero que los 5 millones esos salieran de Cuba está difícil. No, para nada tienen que salir de Cuba. De eso no es lo que yo estoy planteando. Para nada es dinero de Cuba. ¿De dónde sale? Dinero de esos bufetes que se posicionan, compran las Que se propiedades. compran el cuento de... Desde luego, hay mucha gente que está haciendo ese trabajo. A ver si lo entiendo. Y volvemos de nuevo, pero es interesante el mundo. Este señor le dice a los dueños a los confiscados, Cuba no te va a pagar nunca. Y si te paga va a ser una miseria. Pero le dice al bufete, oye, esto es un jamón, Sí. porque cuando se caiga aquello... Y vas haciendo una cartera. Tienes poco a un poco. Desde dinero luego. enorme, la propiedad es tuya, Y el vale central es tuyo. Esa es la jugada. Esa es la jugada porque incluso en caso de un cambio, porque una de las teorías que tenía Rocha, Y él se llevaba una como comisión. se dice cubanamente, para marear al Departamento de Estado, es invadir a Cuba con capitalismo para modificar el régimen. Y eso se hace a través de medidas suaves, medidas procapitalistas de mercado, darle chance a la inversión, y esa es una tendencia. Alguna gente ha hecho esas inversiones, no solamente Rocha, alguna gente ha comprado esas propiedades
con vista a posicionarse al futuro a venderle a inversionistas norteamericanos esas propiedades como tal, porque el derecho va a prevalecer en el futuro. Bueno, yo conozco aquí gente que ha comprado sus propias casas que perdieron cuando se fueron, desde aquí, que cosa me parece una ingenuidad absoluta. Ahora, el tema de estos son agentes, fíjate que Ana Belén Monte no es cubana, este señor no es cubano, pero la idea de que están entrando tantas personas por la frontera, el sheriff de un pueblo de Ohio que se llama Butler, habla, quiero compartirlo contigo, sobre los peligros de las entradas por las fronteras. I've been to the border 3 times. People are not just turning themselves in. They're actually called gotaways. And some of them are getting through with backpacks and packs. Now, are they bringing groceries with them? We don't think so. We believe the ones that don't want to get caught, there's a reason for that. We believe they're a good, strong possibility they're bringing something here to cause us harm. ¿Por qué? Es interesante. Primeramente, el público debe saber que este sheriff ha ido en Washington, D.C., a la conferencia de la Asociación de Sheriffs de los Estados Unidos y que él convoca a esta conferencia porque él no se quiere quedar con la información clasificada en lo que él puede decir para que el público sepa en qué estado se encuentra Estados Unidos en estos momentos, no solamente por la frontera, sino por señales de diarios ciberataques de China, de Irán y de Rusia, y lo baja que está la defensa. Él utiliza una palabra constante que es que estamos absorbiendo esos ataques, estamos a la defensiva y no estamos siendo proactivos. De hecho, sí es alarmante la conferencia de información que ha recibido por el FBI, porque se está hablando de no solamente armar milicias civiles, sino entrenar a las personas para que reaccionen adecuadamente, tomando como patrón lo que ocurrió en Israel. Exactamente, este sheriff, que repito, lo es de un pueblo de Ohio que se llama Butler, quiero, antes de pasar a la pausa, pues irnos con el momento en que él compara lo que está pasando, como bien nos decía Sergio Coma, en la frontera con lo que sucedió en Israel el 7 de octubre. The only thing that saved the Israelis, the government, was the local police. They were outgunned, outmanned. They came over. The Palestinians did. They came over. They killed, raped. The sheriffs were there. They talked to the police. The local police are what saved that country. You can't just call, even in Israel, you can't just call the military up and they're going to be there, okay? They went house to house, raping, killing. The Israeli police, when our guys got there, the sheriffs, said they just don't hate us. They hate you guys equally. And the same people that train them are the same people that train people to hate us. The FBI director said when 9/11 hit, there's more red flags now than then. Muy bien, es muy interesante, ¿no? El punto de vista de que sí, quien responde primero es la policía, no es el ejército demora en llegar. Vamos a una pausa y quiero